Bueno, si alguno necesita el link, nos avisa y lo ponemos acá en el chat. Así que bueno, cualquier duda me van diciendo, no teman en escribirnos o en levantar la mano para hablar. Sí, vamos a hacer Disculpe, profesor, ¿dónde está el Nice. trabajo? No lo veo en el aula, por eso. Estaba mirando y en el aula no está. Ah, bueno, está en el Drive. Ahí si entran al Drive de la materia, ahí lo van a ver. Igual les paso. Profe, ¿está en el drive donde estaban los anteriores, los trabajos anteriores, los 5 anteriores? Claro, sí, sí, sí. Gracias. Ahí les copio el link. Siempre el link es el mismo, así que yo se los copio siempre en el Facebook, pero siempre está. Igual ahí les copio el link en el chat. Bueno, entonces vamos a arrancar vamos a arrancar a hacer la clase, ¿sí? Bueno. Entonces, tenemos el práctico número 6, ¿sí? En el que tenemos que, dice, dado los distintos agentes económicos con sus ingresos y egresos, que a continuación se detallan, realizar, bueno, cuenta de las empresas, familias, gobierno, ahorro, inversión, cuenta consolidada del Producto Ingreso y calcular el PBI a precios de mercado, a costo de factores, el Producto Neto Interno a precios de mercados y a costo de factores, ¿sí? Entonces, vamos a ir resolviendo las cuentas. Acuérdense que ahora, para el análisis institucional, lo que vamos a tener son agentes económicos, ¿sí? Vamos a hacer, por un lado, la cuenta de las empresas, ¿sí? Por otro lado, vamos a hacer las cuentas, los ingresos y gastos de la familia. Por otro lado, los gastos e ingresos del gobierno. Y también vamos a hacer la cuenta que vamos a llamar resto del mundo, es decir, todos los intercambios que tenemos fronteras afuera. Y vamos a tener una cuenta que vamos a denominar ahorro e inversión, ¿sí? Donde vamos a ver los gastos que tenemos en materia de inversión y cómo se está financiando esa inversión, ¿sí? Y por último, vamos a hacer una cuenta consolidada de esta economía, ¿ok? Bueno, entonces, por un lado, entonces, como decíamos, vamos a hacer las cuentas del sector, la cuenta, perdón, de las empresas, ¿sí? Cuenta de las empresas, ¿ok? Por un lado vamos a tener los gastos, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener los ingresos, ¿ok? Bueno. Vamos a poner todo en blanco, así tenemos una hoja en blanco. Por otro lado, recuérdense que cada cuenta, en este caso siempre vamos a tener otra cuenta, digamos, ¿sí? Vamos a tener por un lado la cuenta de las empresas, una contrapartida, no me salía la palabra, cuenta de las familias, ¿sí? También vamos a registrar cuentas del gobierno
¿sí? Por otro lado, vamos a tener, como les decía, una cuenta de resto del mundo. ¿Sí? Y también vamos a registrar una cuenta que vamos a denominar ahorro inversión. ¿Ok? Bueno, después vamos a hacer la cuenta consolidada. Bueno, entonces, voy a dejar un poco de espacio. Un segundo. Bueno, entonces, dice, el sector empresas, ¿sí? Paga en concepto de sueldos y salarios 3.500, ¿sí? Entonces, ya tenemos una cuenta. Eso para las empresas, los salarios, ¿sí? Salarios. Entonces ponemos empresas, por más que tengamos la cuenta, lo vamos a registrar como un gasto por 3.500. ¿Ok? ¿Y quién recibe ese salario? ¿Dónde registraría la contrapartida? Familias. En El la ingreso de las familia, ¿sí? familias. Exacto. Entonces ponemos salarios, empresas, ¿sí? Y ponemos 3.500, ¿sí? Bueno, dice, y realiza aportes por sus empleados por 700. Entonces, de nuevo, es un gasto para las empresas. Ponemos aportes patronales, ¿sí? Y registramos por 700, ¿sí? ¿Y estos aportes patronales a dónde van a ir? ¿Dónde se imaginan quién los va a ¿Al recibir? gobierno? ¿Son un ingreso del Los va a gobierno? recibir exactamente el gobierno, ¿sí? Entonces registramos aportes patronales, empresas, ¿sí? Como para tener después, para saber de dónde estoy registrando, ¿sí? Por 700. Recuerden que para el gobierno eso va a ser un ingreso, ¿sí? Bueno, dice, tiene un gasto en concepto de amortización de bienes de capital de 1.200. Las amortizaciones, entonces, ¿dónde las registraría? ¿Dónde se imagina? ¿En el gasto? Lo habíamos visto en el análisis funcional. ¿Y es un gasto o es un ingreso? Un gasto. Un gasto. Es un gasto, ¿sí? Lo tengo que contabilizar y forma parte del valor agregado, ¿sí? Entonces, registramos amortizaciones, bienes de capital por 1.200, ¿sí? Ahora bien, estas amortizaciones, ¿sí? ¿Dónde las vamos a... ¿cuál va a ser la contrapartida? Bueno, la contrapartida va a ser la cuenta ahorro-inversión, ¿sí? Va a ser una forma que vamos a contabilizar como financiamiento de la inversión, ¿sí? Entonces registramos en la cuenta ingresos, ¿sí? De la cuenta ahorro-inversión, las amortizaciones, ¿sí? Que dijimos que eran por 1.200. ¿Ok? Bueno, sigamos con el enunciado. Dice, paga en concepto de IVA y otros impuestos indirectos 1.350. Entonces los impuestos va a ser un gasto para las empresas y registramos impuestos indirectos, ¿sí? Por 1.350. ¿Y dónde voy a registrar la contrapartida? ¿En gobierno? ¿Dónde Del van gobierno. esos Gobierno. impuestos? Ingresos. Van Creo que exactamente, tengo entonces, subsidio del gobierno.
¿Cómo? Que recibe un subsidio del gobierno, dice. Claro, pero acá en el análisis institucional vamos a ver que, a diferencia del análisis funcional, los vamos a registrar por separado, ¿sí? Por un lado vamos a registrar los impuestos como un gasto para las empresas y un ingreso para el gobierno, y el subsidio va a ser un ingreso para las empresas y un gasto para el gobierno, ¿sí? Profe, tengo Después, una cuando duda. ya... sí. Cuando ponemos la parte de gastos, ¿va junto todo lo que es valor agregado y consumo interno? ¿Como un solo ítem en gastos? ¿Todo lo que tenga que ver con eso? Sí, los gastos van a ser, digamos, todo lo que tenga que ver con justamente con el valor agregado, ¿sí? Y del lado de los ingresos va a ser todo lo que tenga que ver con la inversión y el consumo, ¿sí? O sea, en el caso de las empresas, todo lo que tenga que ver con la venta tanto de bienes de consumo como bienes de capital, como, bueno, como vamos a ir viendo, como exportaciones, como la variación de existencias o las transferencias, ¿sí? Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Perdón, Lucas, solamente una Sí. aclaracioncita por esa pregunta. Deben recordar que en el análisis institucional no se computan bienes intermedios, o sea, no se computa el consumo intermedio. Todo lo que se va a computar es final, ¿de acuerdo? No es como Sí, el profe. institucional. A mí me quedó una duda con respecto a la amortización de bienes de capital que hicimos en el punto anterior, sería. ¿Por qué es ingreso y no gasto en ahorro? Porque me da la sensación como que es una pérdida, como que sería un gasto. Me quedé confundida. Está bien, a ver, como en la cuenta de las empresas lo estamos computando como un gasto. Yo el bien de capital nuevo lo voy a computar como un ingreso, ¿sí? Ahora, cuando voy amortizando ese bien de capital, lo voy a ir computando como un gasto, ¿sí? Por lo cual, cuando vamos a la cuenta ahorro-inversión, ¿sí? Va a ser una forma de el gasto de inversión, como te decía antes, lo voy a computar cuando yo compre ese bien de capital. A medida que lo voy a ir consumiendo, lo voy a ir registrando como un ingreso, ¿sí? Estas amortizaciones son por bienes de capital viejos, digamos, ¿no? Entonces, con los años voy a ir computando en esta cuenta ahorro e inversión como una forma de ir devengando, digamos, los ingresos que está produciendo el bien de capital. No sé si te queda un poco más claro. Fernando, ¿querés agregar algo? No, lo único que agregaría es lo siguiente, que lo piensen al tema de las amortizaciones como un ahorro. O sea, cuando se amortiza un bien, lo que se está haciendo es guardar una partecita de ese bien, 10%, suponiendo que se amortice a 10 años, donde teóricamente se guarda para que al cabo de 10 años, cuando se acabó la vida útil del bien, se pueda comprar un nuevo bien. Sabemos que esos son números de cuenta, que en la realidad no ocurre así, pero bueno, contablemente se hace de esa manera. Entonces, en la contabilidad, en las cuentas nacionales, pasa algo similar. Esto es como un ahorro, o sea, a nivel global, un ahorro, estas amortizaciones, que luego en la cuenta ahorro-inversión va a parar por el lado de los ingresos, porque es, digamos así, cómo se financia el capital, o sea, cómo se financia la inversión, cómo se financia, con los ahorros de todos los sectores, más las amortizaciones que hicieron las empresas. No sé si ahora quedó un poquito más, así se aclaró un poquito. Sí, creo que sí, que estoy entendiendo un poco más. Entendió re bien. ¿Cómo? Gracias. Y ahí se entendió mucho mejor. Gracias. Claro, hay que pensarlo, por eso hay que pensarlo en términos de ahorro a las amortizaciones. Ustedes tienen un bien de capital que todos los años van separando un 10% y lo van guardando en algún lado. Luego, al final de cada año, digamos, ese 10% lo ponen como formación de nuevo bien de inversión. Entonces es un ahorro, ¿de acuerdo? En la cuenta ahorro-inversión. Listo, Está ¿no? bien. Sí, sí quedó más claro. Buenísimo, gracias Fer.
Bueno, seguimos entonces con las cuentas, ¿sí?, de las empresas. Estamos que pagaban impuestos indirectos por 1.350 y recibe subsidios por parte del gobierno nacional de 250. Entonces, como decíamos antes, vamos a computar del lado de los ingresos los subsidios, ¿sí? Subsidios, y estamos computando por 250, ¿sí? Y por otro lado, en la cuenta del gobierno vamos a computar subsidios, ¿sí?, por 250. ¿Sí? En la cuenta del gobierno, entonces lo estamos registrando como un gasto. ¿Ok? Bueno. Seguimos con el enunciado. Dice, las ventas realizadas a las familias son de 5.000. ¿Sí? Entonces, las ventas, ¿cómo la computamos? ¿Como un gasto o como un ingreso? Ingreso de la empresa. Ingreso. Es un ingreso de la empresa, correcto. Entonces ponemos ventas, familias, ¿sí?, por 5.000. ¿Y cuál será la contrapartida? El gasto de las familias por la misma plata. El gasto de las empresas. Entonces, dentro de la cuenta de las familias, ¿sí?, vamos a computar como bienes de consumo, ¿sí?, por 5.000. Son lo que están comprando las familias a las empresas. ¿Sí? Bueno. Dice, y las ventas de bienes de consumo al gobierno son de 2.700. De nuevo, entonces, dentro de las empresas, lo registra como un ingreso, ponemos ventas. Si quiere ponemos bienes de consumo al gobierno por 2.700. ¿Sí? Entonces, vamos acá a ajustar el texto para que nos quede bien, ¿sí?, legible. Bueno, ventas de bienes de consumo al gobierno. ¿Ok? Bueno, y por otro lado tengo que registrar el gasto. ¿Sí? Entonces, vamos a poner bienes de consumo por 2.700. ¿Sí? Bueno, sigamos. Asimismo, dice, realiza venta de bienes de capital a las empresas por 3.400. ¿Sí? Entonces, registramos la venta en las empresas. ¿Sí? Entonces ponemos venta, bienes de capital, ¿sí?, a las empresas. ¿Sí? Por, habíamos dicho, 3.400. ¿Ok? Bueno, y esta venta de bienes de capital, ¿sí?, ¿cuál será la contrapartida? ¿Un gasto de las empresas? Ahorro e inversión. En la cuenta Lo ahorro vamos a inversión. computar exactamente como un gasto dentro de la cuenta ahorro-inversión. Entonces, vamos a registrar bienes de capital empresas, ¿sí?, por 3.400. ¿Sí? Bueno. Y también le vende bienes de capital al sector gobierno por 1.200. ¿Sí? Entonces, ya que estoy acá en la cuenta ahorro-inversión, vamos a registrar primero el gasto. Bienes de capital, gobierno, ¿sí?, por 1.200. Y me voy a la cuenta de las empresas y registro la venta. Bienes de capital al gobierno, ¿sí?,
por 1200. ¿Ok? Bueno. Dice, la variación de existencias registradas asciende a 900. Bueno, de nuevo, la variación de existencia la voy a estar computando como un ingreso, ¿sí? Variación de existencias, ¿sí? La variación de existencias van a ser un componente de la inversión, ¿sí? Son bienes que produje y que me quedaron sin vender. Entonces, esta variación de existencias, ¿sí? Las vamos a estar computando en la cuenta ahorro e inversión. Entonces registramos variación de existencias y registramos entonces los 900. ¿Sí? Bueno. Sigamos. Dice, el sector empresas adquiere bienes importados de 1.700 pesos. ¿Sí? Entonces, si adquiere bienes importados, ¿cómo lo registraría? ¿Dónde piensa que podría ir Como un gasto. esa cuenta? Va a ir como un gasto, ¿sí? Si adquiere bienes importados, puede ser que esté adquiriendo productos, ¿sí? Que necesite para luego transformarlos, ¿sí? Y producir otros bienes, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, vamos a poner importaciones, ¿sí? Por 1.700, ¿sí? Y la contrapartida de los bienes importados, ¿dónde se imagina que los podría registrar? En la cuenta resto del mundo. En la cuenta resto del mundo, correcto. Bueno, y acá tengan en cuenta, ¿sí? Que como dijo Fernando, en la cuenta resto del mundo, la óptica, acá le vamos a poner un asterisco, la óptica va a ser desde el lado del resto del mundo, ¿sí? No lo piense como si ustedes estuvieran en Argentina, sino como que fueran parte de cualquier país que no sea argentino. Entonces, de esta manera, digo, vamos a registrar, ¿sí? Las importaciones como un ingreso, ¿sí? Si ustedes tienen la óptica al revés, en esta cuenta van a registrar las importaciones como un ingreso y por lo tanto registramos los 1.700. ¿Sí? Esto siempre ténganlo presente que la óptica es desde el resto del mundo. ¿Sí? Bueno. Dice, bueno, que adquiría bienes importados por 1.700 y exportan al resto del mundo bienes por 3.200. ¿Sí? Las exportaciones, ¿dónde las registrarían? En un ingreso. Lo registro como un ingreso, exacto, porque es una venta más. En vez de ventas a residentes, es venta a empresas, ciudadanos o gobiernos del exterior. ¿Sí? Entonces, registro como un ingreso exportaciones, ¿sí? Por 3.200. ¿Sí? Y de nuevo, al igual que las importaciones, entonces me voy a la cuenta del resto del mundo y para el resto del mundo eso es un gasto. ¿Sí? Entonces registro exportaciones, ¿sí? Por 3.200. Bueno, dice, se paga en concepto de transferencias al exterior por 800. Entonces, seguimos con la cuenta de las empresas, ¿sí? Y vamos a registrar entonces transferencias al exterior, ¿sí? Por 800. Y esta contrapartida, ¿dónde las dirigiré?
Un ¿Quién ingreso recibe? el resto del mundo. Va a ser un ingreso, correcto, del resto del mundo, ¿sí? Entonces vamos a poner transferencias, ¿sí? Pagadas por, dijimos, 1.200. ¿Ok? Bueno, es un pago que le estamos haciendo al resto del mundo y por lo tanto, para el resto del mundo es un ingreso. Bueno, después dice, las familias a su vez pagan en concepto de impuestos indirectos 670. Entonces, Profe, me parece que sí. ahí es 800, no 1200, porque hay dos. Ahí dice 800 y Perdón, después se bien, recibe. yo me quedé con el último valor, perdón. Gracias por la aclaración. No, Bueno, no. entonces, menos mal porque después no nos iba a cerrar. Bueno, entonces, correcto, dice, se paga en concepto de transferencias al exterior 800. Y también se recibe en concepto de transferencia del exterior 1.200. ¿Sí? Entonces, tenemos que registrar las transferencias recibidas. ¿Sí? Entonces ponemos transferencias recibidas. ¿Sí? Entonces ahí registramos 1.200, ¿sí? Y lo computamos en la cuenta del resto del mundo como un gasto, ¿sí? Entonces ponemos transferencias, ¿sí? Por 1.200, ¿sí? Si quiere ponga a leer recibidas, ¿sí? Póngale el mismo número, el mismo nombre para identificarlas, ¿sí? Y después que no se le haga un matete con las cuentas, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí pasamos con la parte donde tenemos el enunciado de las familias, que decían que pagan en concepto de impuestos indirectos 670. Entonces, el pago de impuestos lo computamos como un gasto. Perdón, Impuestos. Lucas, ¿puedo interrumpir Sí. ahí un segundito? Sí. Recordar, ahí debe haber un error, porque acordate que las familias solo pagan impuestos directos. Eso debe Directo. decir No, sí, Está bien, lo por eso. leí mal. En realidad el enunciado está bien y lo leí mal. Lo leí mal, me imaginé. Está bien. Gracias por la Sí, porque aclaración. los va a confundir el tema de los directos e Sí, indirectos. nada, aparte ya lo Los estaba impuestos. escribiendo como indirecto. Entonces. Profe, disculpe, no entendí bien lo de las transferencias. ¿Las pagan las empresas? ¿Puede ser? Claro, las pagan y las reciben. O sea, en este caso, fíjate que el enunciado decía, se pagan conceptos de transferencias al exterior 800, ¿sí? Entonces, cuando yo pago al exterior va a ser un gasto, ¿sí? Le puedo pagar al exterior, por ejemplo, porque me dieron un préstamo, ¿sí? Entonces, estoy enviando dinero afuera, ¿sí? Pagando afuera por 800 y el resto del mundo está recibiendo mis 800, ¿sí? Y fíjate que el enunciado después dice, y también se reciben conceptos de transferencia al exterior por 1.200, ¿sí? Bueno, eso puede ser el caso opuesto, donde, por ejemplo, estamos recibiendo transferencias del exterior, por ejemplo, por algún pago que nos deban, ¿sí? Entonces, recibimos del exterior 1.200, ¿sí? Y por otro lado, lo vamos a registrar en la cuenta resto del mundo como justamente un gasto que hace el resto del mundo, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿las Sí. transferencias también las puede hacer las familias? Las transferencias también puede pasar que sí, que las familias reciban transferencias del exterior o incluso las envíe, por ejemplo, las remesas, ¿sí? Las familias, por ejemplo, que son oriundas del exterior también hacen envío de dinero hacia afuera, como también pasa a la inversa, ¿sí? Que reciben ingresos por pagos del exterior, ¿sí? Así que eso
Pero bueno, eso va a quedar claro en el enunciado, nos va a aclarar bien de quién realiza o recibe esas transferencias, ¿sí? En el caso anterior estábamos hablando todo de cuentas del sector del sector de las empresas, con lo cual la registramos en esa cuenta, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos con el tema de los impuestos directos que está pagando las familias, ¿sí? Decíamos que pagaban por 670, ¿sí? ¿Y estos impuestos quién los va a recibir? El gobierno. Los va a recibir el gobierno, ¿sí? Entonces lo computamos como un ingreso y ponemos impuestos directos, ¿sí? Por 670, ¿ok? Bueno. Y reciben por parte del gobierno planes sociales por un monto de 120, ¿sí? Entonces, los planes, ¿sí? O los podemos llamar transferencias del gobierno, los registramos como un ingreso para las familias, ¿sí? Y para la cuenta del gobierno, ¿cómo voy a tratar estos planes o transferencias? Son un gasto para el gobierno. Son un gasto, ¿sí? Entonces ponemos transferencias, familias, por 120. Las transferencias, recuerden que a diferencia del salario, no tienen contraprestación, ¿sí? Es como si fuera un subsidio, ¿sí? No hay ninguna contraprestación por parte de los que los reciben. Entonces, generalmente en las cuentas nacionales estamos hablando de transferencias, ¿sí? Bueno. Disculpe, profesor, no entendí. Entonces las transferencias frías no tienen contrapartida, entonces. No, contrapartida en el sentido de que, a diferencia del salario, el salario es la contrapartida de ¿qué? Del trabajo que uno realiza, ¿sí? El trabajo que realiza en las empresas o en el gobierno. Me refería a la contraprestación, ¿sí? De por qué recibo ese plan o esa transferencia, ¿sí? Me refería más en ese sentido, estaba hablando más de la diferencia que tiene con la retribución, digamos, del salario, que es una retribución al trabajo, digamos, ¿no? En cambio, un plan social o una transferencia no tiene ningún tipo de contraprestación, lo recibo y punto, digamos, ¿no? En hechos estilizados, digamos, ¿sí? Para que tengan en cuenta nada más un comentario al margen, ¿sí? Bueno, dice, seguimos con el enunciado, entonces, se le descuenta en concepto de contribuciones sociales 840. Entonces ponemos contribuciones sociales, ¿sí? Van a ser un gasto para la familia, ¿sí? Por 840. Recuerden que las contribuciones, como decía Fernando, son las que pagan los trabajadores, ¿sí? Y estas contribuciones sociales Ahora, Lucas, no se escucha. Lucas, ¿cómo? Se corta el audio, Lucas. Sí. Se corta el audio. Okay. Estaba hablando de... Perdón, sí, me sale que la señal estaba baja. Estaba hablando entonces de las contribuciones sociales, ¿sí? Que la estábamos registrando como un gasto de las familias, ¿sí? Es un gasto que tiene el trabajador, pagar una parte de las contribuciones sociales,
y que su contrapartida va a ser un ingreso para el gobierno. ¿Sí? Me estaba refiriendo en esos términos. Bueno, siguiendo con el enunciado, dice, el sector gobierno realiza aportes por sus empleados de 280. ¿Sí? Entonces, nos dirigimos a la cuenta del gobierno, ¿sí? Y vamos a registrar. Entonces, por un lado, el gasto, ¿sí? Vamos a registrar aportes, ¿sí? Por 280, ¿sí? Y lo vamos a computar como un ingreso, ¿sí? Aportes de gobierno por, dijimos, por 280, ¿ok? Es decir, que el gobierno paga y recibe, ¿sí? Se paga a sí mismo. Y por otro lado, dice, paga jubilaciones y pensiones por 1.400. Entonces, del lado de los gastos vamos a computar jubilaciones y pensiones, ¿sí? Por 1.400. ¿Y quién va a recibir esas jubilaciones y pensiones? ¿El gobierno igual? ¿Las familias? No, las familias, ¿sí? Va a ser un ingreso de las familias, ¿sí? Entonces registramos jubilaciones y pensiones por 1.400. ¿Ok? Y también dice, como así también, sueldo a sus empleados por 2.100. Es decir, que está pagando sueldos, ¿sí? Por 2.100. ¿Y quién recibe esos sueldos? De nuevo, van a ser las familias, ¿sí? Quienes trabajan, los que trabajan para el Estado, reciben sueldos, ¿sí? Entonces, ponemos, así como habíamos puesto salarios de las empresas, acá los distinguimos como salarios gobierno por 2.100. ¿Ok? ¿Estas son las transferencias corrientes del gobierno? No, esto ya es un pago, es un gasto definido que tiene de salarios, ¿sí? Cuando hablábamos de transferencias estábamos hablando más que nada de los subsidios o de planes, ¿sí? Esto ya es un gasto que tiene el gobierno. Bueno, entonces, una vez que termino, ¿sí? con la registración de todas las cuentas, tengo que empezar a cerrar cada cuenta, ¿sí? Entonces, al igual que en el análisis funcional, los gastos tienen que ser igual a los ingresos. Y si existen diferencias, vamos a tener ahorros y desahorros en cada cuenta, ¿sí? Entonces, comencemos para ver el tema de, vamos a registrar primero, ¿sí? La cuenta de las empresas, ¿sí? Entonces, no, acá vamos a hacer un total para que me quede acá. Entonces, vamos a sumar en principio por el lado de los ingresos, ¿sí? Entonces tengo que sumar todo lo que fue ingresos de las empresas, los subsidios, las ventas a la familia, las ventas de bienes de consumo al gobierno y las ventas de bienes de capital, las ventas de bienes de capital a las empresas, la variación de existencias, las exportaciones y las transferencias que recibió, ¿sí? Entonces hacemos una suma, ¿sí? De todos estos componentes. ¿Ok? Y llegamos a un total, 17.850. ¿Sí? Por otro lado, podemos hacer un subtotal, ¿sí? En los gastos de la empresa. En este sentido, ¿qué vamos a estar sumando? Vamos a estar sumando todos los gastos
en salarios, en aportes, en amortizaciones, en impuestos, en importaciones, en las transferencias, ¿sí? Y hacemos un subtotal. ¿Ok? Este subtotal, como vemos, nos da 9.250. ¿Sí? ¿Y 9.250 es igual a 17.850? No, no es lo mismo, ¿no? Entonces, en análisis institucional, en vez de hablar de excedente bruto de explotación, lo que vamos a estar hablando es un concepto que vamos a llamar reservas y utilidades no distribuidas. ¿Sí? Y este concepto de reservas y utilidades no distribuidas, entonces va a ser igual a la diferencia entre los ingresos y los gastos. ¿Sí? 8.600. En este caso es positiva por 8.600. ¿Sí? Entonces, obviamente, si después sumamos este subtotal, el total de los gastos, más las reservas y utilidades no distribuidas, vamos a llegar a la igualdad que estábamos buscando. ¿Sí? Bueno, entonces, de esta manera estoy cerrando la cuenta de las empresas, ¿sí? Donde recuerden que este concepto de reservas y utilidades no distribuidas, estoy sacando la diferencia, ¿sí? Entre los ingresos y los gastos. En este caso me dio positivo, es decir, que me dio un beneficio de 8.600. ¿Sí? También podría pasar que me dé negativo. ¿Sí? Eso sería en el caso de que los ingresos sean menores a los gastos, ¿verdad? Claro, si me da negativo quiere decir que los ingresos son menores a los gastos. ¿Sí? En un país normal y lógico, obviamente va a ser que siempre esto sea positivo, pero puede pasar que esto nos dé un resultado negativo. ¿Sí? Entonces, por un lado, ya cerré la cuenta de... ¿ok? Bueno, sigamos ahora Profe. con... sí. Las reservas y utilidades no distribuidas se las toma como si fuese el valor agregado en el análisis institucional. Las reservas y utilidades no distribuidas van a funcionar de la manera que funcionaba el excedente bruto de explotación. ¿Sí? Todo lo que no está explicado por esas cuentas, ¿sí? En este caso lo vamos a denominar reservas y utilidades no distribuidas, ¿sí? Que son, de alguna manera, los otros componentes, digamos, de lo que sería el valor agregado, ¿sí? Beneficios, rentas. Entonces, todos esos componentes van a estar dentro de esta cuenta que en el análisis institucional denominamos reservas y utilidades no distribuidas. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno. Sigamos entonces con... Perdón, Lucas, aclaremos de que esta partida de reservas y utilidades no distribuidas es el único concepto de ahorro, como ustedes van a ir viendo que se va a ir determinando los ahorros de cada sector, pero es el único concepto de ahorro que forma parte del valor agregado. El resto de los ahorros no forman parte del valor agregado. Eso quería aclarar solamente. Correcto. Bueno, gracias, Fer. Pasemos ahora entonces a la cuenta del gobierno. Entonces, de nuevo, lo primero que podemos hacer es sumar todos los ingresos del gobierno, ¿sí? Sumamos entonces los aportes, las contribuciones, los impuestos directos e indirectos y los aportes patronales de las empresas, ¿sí? Esto me da 3.840. Y podemos hacer un subtotal de todos los gastos.
subtotal. Entonces, de nuevo, vamos a sumar sueldos, jubilaciones y pensiones, aportes, transferencias, bienes de consumo y subsidios, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que los gastos están siendo mayores a los ingresos, ¿sí? 6.850 es mayor a los ingresos que tiene el gobierno, a 3.840, ¿sí? Entonces, tenemos que cerrar esa brecha, ¿sí? El gobierno en este caso, como recién decía Fer, en estas cuentas vamos a estar hablando de ahorros y desahorros. En este caso, ¿cómo vamos a computar? ¿El gobierno tiene un ahorro o un desahorro? Déficit. Tiene un déficit, ¿sí? Entonces, podemos estar hablando de un déficit, ¿sí? Cuando hablamos de déficit, estamos diciendo que los gastos están superando a los ingresos, ¿sí? Entonces, si hacemos ingresos menos gastos, ¿sí? Nos va a dar negativo en 3.010 pesos, ¿sí? Entonces, ese negativo es justamente lo que le falta al gobierno, ¿sí? Para cubrir esa brecha, ¿sí? Entonces, si hacemos el total, o sea, tiene gastos por 6.850 y para ello está incurriendo en un ingreso de 3.010 porque, digamos, con sus ingresos no llega a cubrir el total de los gastos, ¿sí? Entonces, es importante acá que distingan, ¿no? Que esta cuenta del déficit quiere decir que, si hablamos de déficit, que los gastos son mayores a los ingresos, ¿sí? Si los ingresos fueran mayores a los gastos, esta cuenta sería positiva y en vez de déficit vamos a estar hablando de superávit, ¿sí? Así que tengan en cuenta esa distinción, ¿sí? Entonces, una vez que pude registrar esa diferencia, me quedó equilibrada, ¿sí? Bueno, pasemos ahora al lado del lado de las familias, ¿sí? Podemos, perdón, acá. Vamos del lado de las familias, ¿sí? Podemos declarar un subtotal. Entonces, del lado de los gastos, vamos a estar sumando las contribuciones, los impuestos indirectos y los bienes de consumo, ¿sí? Tenemos un subtotal de 6.510, ¿sí? Y por otro lado, vamos a registrar el total de los ingresos de la familia, que como se componen de la suma de los salarios de las empresas, del gobierno, las jubilaciones y pensiones, y las transferencias que reciben del gobierno, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá tengo que ver si los ingresos son superiores a los gastos o al revés. 6.510 del lado de los gastos, veo que es inferior, ¿sí? A los ingresos que cobran las familias. Entonces, vamos a estar hablando de ahorro de las familias, ¿sí? Entonces, si hacemos ingresos menos los gastos de la familia, tengo que el ahorro de la familia es igual a 610, y por lo tanto, si sumo los gastos más el ahorro, estoy equilibrando la cuenta, ¿sí? En Profe, 7.000. Sí. ahora que estoy viendo eso, veo que anteriormente puso déficit del gobierno. Si hubiese sido que el ingreso era mayor que el gasto, ahí sería superávit del gobierno.
Y acá en las Claro, familias, exactamente. donde Sí, tiene sí. ahorro de familias, si fuese al contrario, que los gastos son mayores, ¿sería un desahorro de las familias? Correcto, sí, sí. Ah, muchas gracias. Así vamos a estar, esa va a ser la jerga, el nombre de las cuentas, ¿sí? Bien, entonces, con esto cerramos, ¿sí?, la cuenta de las familias. Entonces, ahora podemos, sigamos con la cuenta resto del mundo, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a tener en materia de gastos, sumamos las expo más las transferencias, ¿sí? Esto nos da un subtotal de 4.400, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener del lado del resto del mundo los ingresos que recibe el resto del mundo, que son las importaciones y las transferencias que realizamos al exterior, ¿sí? Entonces, en este caso, desde la óptica del resto del mundo, ¿qué es mayor, los ingresos o los gastos? Los gastos. Son mayores los gastos que los ingresos. Entonces, para el resto del mundo, ¿está incurriendo en un ahorro o en un desahorro? Desahorro. Está incurriendo en un desahorro. Entonces ponemos desahorro resto del mundo por la diferencia, ¿sí?, entre lo que recibe y lo que gasta, ¿sí? Por lo tanto, el desahorro del resto del mundo es equivalente a 1.900, ¿sí? Vamos a subir esto acá, así nos queda en el mismo lugar. Y vamos a hacer un total donde el subtotal de gastos más el desahorro, y con ello estamos equilibrando la cuenta en 2.500, ¿sí? Entonces, de nuevo, fíjense que en este caso, otra vez, como sucedía en el gobierno, los gastos superan a los ingresos. Entonces, desde la óptica del resto del mundo, cuando el resultado es negativo, vamos a estar hablando de un desahorro del resto del mundo, ¿sí? En este caso por 1.900, y eso es lo que hace que me quede la cuenta saldada, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que cerré la cuenta de los agentes económicos, ¿sí?, voy a poder construir la cuenta ahorro-inversión, ¿sí? Entonces, vamos a registrar, ¿sí? Tenemos, por un lado, todos los gastos, ¿sí? Vamos a poner acá un total de los gastos de inversión del periodo, ¿sí? Que los gastos de inversión son la compra de bienes de capital de las empresas, la compra de bienes de capital del gobierno, más la variación de existencias, ¿sí? Esto me da un total de 5.500. Ahora bien, del lado de los ingresos, fíjense que solo tenemos registrado las amortizaciones por 1.200, ¿sí? Entonces, ¿qué cuentas o componentes vamos a estar agregando en esta cuenta de ahorro-inversión? Bueno, como ingreso vamos a estar computando, por un lado, ¿sí?, las reservas y utilidades no distribuidas, ¿sí?, que no es otra cosa que el ahorro-desahorro de las empresas. En este caso, como fue positivo, ¿sí?, lo registramos como un ingreso, ¿sí? Entonces ponemos reservas y utilidades no distribuidas por
por 8.600. ¿Sí? Bueno, entonces, de nuevo, registré el ahorro que tienen las empresas, que denominamos reservas y utilidades no distribuidas, y lo agrego como un componente justamente de la cuenta ahorro inversión para ver cómo se está financiando esa inversión. Luego, ¿sí? Voy, por ejemplo, puedo ir a la cuenta del gobierno, ¿sí? Entonces, ¿el gobierno tiene un ahorro o un desahorro? Bueno, estamos viendo que habíamos registrado como un déficit por 3010, ¿sí? Entonces, traigo este déficit de menos 3010, ¿sí? Entonces, registro como un déficit gobierno, ¿sí? Lo mismo podría poner desahorro gobierno, sería lo mismo, ¿no? Simplemente una cuestión de cómo denomine las cuentas, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que compute las empresas y el gobierno, me queda ver también la cuenta de las familias. ¿Las cuentas de las familias tienen un ahorro o un desahorro? Ahorro. 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 ¿Por cuánto? 610. Correcto. Entonces, ahorro familias, computo los 610 de la cuenta, ¿sí? Y también voy a registrar el ahorro o desahorro que tenga el resto del mundo, ¿sí? ¿Y el resto del mundo qué tenía? ¿Un ahorro o un desahorro? Desahorro de 1900. Correcto. Entonces, registramos desahorro, resto del mundo, y registramos por estos menos 1900. Importante que en este caso respeten los signos, ¿sí? Porque eso nos va a estar definiendo si es un ahorro o un desahorro. El ahorro siempre va a estar positivo y todo lo que sea desahorro o déficit va a estar en el negativo, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tengo los ahorros y desahorros de todos los agentes económicos más las amortizaciones, puedo estimar el total, ¿sí? Entonces sumamos. Y vemos que llegamos a los 5.500, ¿sí? Que justamente lo que nos está diciendo es cómo se estuvo financiando esa inversión. Esa inversión estuvo financiada, ¿sí? Por el ahorro de las familias, por el ahorro de las empresas, ¿sí? Que lo vemos acá como reservas y utilidades no distribuidas por 8.600, por las amortizaciones, y por el contrario, ¿sí? El gobierno, como el resto del mundo, fue un tomador de crédito, ¿sí? Porque tenemos que tuvieron desahorros, ¿sí? Por 3.010 y por 1.900, ¿sí? Entonces, de esta manera, pudimos equilibrar la cuenta entre los gastos de inversión y ver cómo estuvo financiado ese gasto de inversión a través del ahorro y desahorro de todos los agentes económicos, más las amortizaciones. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Profe, Sí. los bienes de capital de las empresas y del gobierno que están en la cuenta de ahorro de inversión, ¿serían la inversión bruta interna? Vamos a hablar como la inversión bruta interna. Sí, la inversión bruta fija también puede tener ese nombre, ¿sí? Ah, está bien, gracias. Bien, más obviamente la variación de existencias, ¿sí? La variación de existencias también va a ser un componente de la inversión, ¿sí? Así que tenemos que dar en cuenta estos tres componentes, ¿sí?
Bueno. Profe, antes que continúe. Sí. Siempre va a ser así que en la cuenta de ahorro e inversión, que los gastos de principio son mayor y después una vez que anotamos todos los ahorros o desahorros de los agentes, ¿va a dar la igualdad? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, acá no va a haber ninguna cuenta de compensación. ¿Sí? Esto, los que les va a servir cuando hagan los ejercicios es saber si estuvieron registrando bien las cuentas. ¿Sí? Acá no vamos a tener como estamos computando en la cuenta de los agentes, ¿sí? Con un ahorro-desahorro, sino que acá simplemente vamos a estar registrando del lado de los gastos, como decía, todo lo que tenga que ver con los bienes de capital y la variación de existencias, y por el otro lado con el ahorro y desahorro de todos los agentes sumados a las amortizaciones. Con lo cual, si acá me diera, supónganse que en vez de 5.500 me diera 5.000, bueno, quiere decir que en algún lado metí la pata y tengo que revisar las cuentas porque, bueno, puede ser que haya estado registrando mal algún ahorro o desahorro, ¿sí? Así que esta cuenta también les va a servir de comprobación de que estén haciendo bien el ejercicio, ¿sí? Si acá les da mal, es que, bueno, ya hay algo que estuvieron registrando mal, ¿sí? O puede ser, como les decía recién, el ahorro-desahorro de cada sector, ¿sí? O bien estuvieron registrando mal, no sé, capaz que le pifiaron en registrar, no sé, los bienes de capital, o en la variación de existencias, o en alguna de las cuentas de cada agente, ¿sí? Así que para hacer la cuenta consolidada, esta cuenta les tiene que cerrar, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, sigamos entonces. Cualquier cosa me interrumpen, me dicen, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que cerré todas las cuentas, vamos a estimar la cuenta consolidada de la economía, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a computar por un lado el debe, por el otro lado vamos a hablar del haber, ¿sí? Entonces, del lado del debe, ¿sí? Lo que vamos a estar computando va a ser todo lo referido a lo que antes llamábamos el valor agregado, es decir, los sueldos, los impuestos, los aportes, los beneficios, las amortizaciones, las transferencias, ¿sí? Entonces, vamos a estar registrando todos estos componentes. Entonces, empecemos, por ejemplo, para registrar los sueldos, ¿sí? Que, por ejemplo, pagan las empresas, ¿sí? Entonces, nos vamos a la cuenta de las empresas y registramos. Salarios de empresas pagan por 3.500. Después vamos a computar el sueldo o salarios, ¿sí? Mejor es hablar de salarios. Salarios gobierno, ¿sí? Entonces, de nuevo, me voy a la cuenta del gobierno. ¿Cuánto paga de salarios? Por 2.100, ¿sí? Acá vamos a corregir. Vamos a hablar mejor de salarios. ¿Sí? Salarios empresas, salarios gobierno. Después vamos a estar computando los aportes, ¿sí? De nuevo, distingamos entre los aportes que están pagando las empresas, los aportes patronales. Entonces vamos a la cuenta de las empresas y vemos que tenemos aportes patronales por 700, ¿sí? Lo mismo vamos a estar haciendo con el gobierno, ¿sí? Entonces vamos a la cuenta
del gobierno y vemos que el gobierno paga aportes por 280. Bueno, ¿qué más vamos a estar computando? Vamos a estar computando las reservas, ¿sí? Reservas y utilidades no distribuidas, ¿sí? Es decir, el ahorro-desahorro de las empresas, ¿sí? Nos vamos a la cuenta de las empresas, entonces computamos las reservas y utilidades no distribuidas, ¿sí? Recuerden que lo tomamos como uno de los componentes justamente del valor agregado, de la retribución de los factores, ¿no? Bueno, después vamos a estar computando amortizaciones, ¿sí? Entonces, de nuevo, nos vamos a la cuenta de las empresas, ¿sí? Y registramos las amortizaciones por 1.200. Y después vamos a estar registrando los impuestos indirectos netos de subsidio, ¿sí? Que lo podemos registrar como TI menos TS, ¿sí? Impuestos, entonces, indirectos netos de subsidio. Entonces voy a buscar los impuestos indirectos, ¿sí? Los impuestos indirectos habíamos dicho que lo pagan las empresas, y le voy a restar los subsidios, ¿sí? En este caso me voy del lado de los ingresos y veo que las empresas reciben subsidios por 250, ¿sí? Entonces, recuerden que en este caso tengo que registrar, ¿sí?, los impuestos menos los subsidios, ¿sí? En este caso sí, voy a estar restando los subsidios. Para registrarlos no, los voy a registrar por separado en las cuentas del gobierno y de las empresas, pero cuando hago la cuenta consolidada voy a estar hablando de impuestos indirectos netos de subsidios, ¿sí? Con lo cual a los impuestos indirectos le voy a estar restando los subsidios, ¿sí? Y finalmente vamos a estar agregando en esta cuenta consolidada las transferencias netas, ¿sí?, del exterior, ¿sí? Bueno, en esta cuenta, de nuevo, lo que voy a tener que computar va a ser el gasto que tengo de transferencias netas, ¿sí?, que envío al exterior, que en este caso son 800, y restarle, ¿sí?, las que recibo, ¿sí? En este caso las que recibo son 1.200, ¿sí? Con lo cual, fíjense que me queda un valor negativo, ¿sí? Entonces, en ese caso, más que un gasto, es un ingreso, ¿sí? Entonces, como es un ingreso, me está figurando en negativo, ¿sí? Si los gastos fueran mayores a los ingresos, esas transferencias netas serían positivos, ¿sí? Entonces, vamos a estar con esto. Termino la registración, ¿sí?, de la cuenta consolidada del lado del debe. Del lado del haber, ¿qué voy a estar registrando? Y para hacer una analogía sencilla, voy a registrar, ¿sí?, la ecuación macroeconómica básica, ¿sí? ¿Cuál era la ecuación macroeconómica básica? ¿Qué decía? A ver si leyeron. Que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Ok, y la demanda agregada, ¿a qué era igual? Al valor agregado.
Sí, pero si íbamos a la ecuación, ¿a qué era Profe, igual la demanda? ¿Era igual al, al con- al consumo más consumo qué? más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Perfecto, ¿sí? Entonces vamos a estar registrando todos esos componentes, ¿sí? Entonces, del lado del consumo, la primera parte que tendría que registrar. Y por un lado, el consumo de las familias, ¿sí? De las familias, ¿sí? Entonces, me voy a la cuenta de las familias, tengo bienes de consumo por 5.000, ¿sí? Por otro lado, tengo que ver los gastos del gobierno, ¿sí? Y los gastos del gobierno, ¿en qué gasta el gobierno? Y también tenemos consumo del gobierno, ¿sí? Gasta en bienes y servicios, ¿sí? Entonces, me voy a la cuenta del gobierno, ¿sí? Y veo que tiene bienes de consumo por 2.700, ¿sí? También voy a registrar como gasto del gobierno los salarios, ¿sí? Salarios del gobierno. Entonces, me voy a la cuenta del gobierno y veo lo que gasta en sueldos y salarios. Bueno, acá veo 2.100. Y por otro lado, vamos a registrar los aportes, ¿sí? Ay, se me pasó la... Ahí está. Aportes del gobierno. Voy a la cuenta del gobierno y veo que registra aportes por 280, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo la C del consumo más la G del gobierno, ¿sí? Entonces, ahora que habíamos dicho, consumo más gasto más inversión. Entonces, ahora tengo que poner todos los componentes de la inversión. Entonces, vamos a poner bienes de capital, empresas, ¿sí? Y voy. Al lado tengo el resumen, así que puedo usar la cuenta de ahorro inversión y veo que bienes de capital de las empresas, 3.400, ¿sí? Que obviamente era lo mismo que si iba a la cuenta de las empresas y veía los bienes de capital, ¿sí? Pero para esto, para la consolidada, puedo usar los datos acá de la cuenta ahorro inversión. Puedo sumar bienes de capital del gobierno, ¿sí? Bienes de capital del gobierno, 1.200, ¿sí? Y también voy a estar sumando la variación de existencias, ¿sí? Entonces computo variación de existencias por 900. ¿Y qué nos falta? Dijimos que era consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones, ¿sí? Entonces, podemos hablar de exportaciones netas, ¿sí? Entonces, para hablar de exportaciones netas, lo que voy a tener que hacer es ir a la cuenta del resto del mundo, ¿sí? Y a las exportaciones, a lo que le vendemos al mundo, restarle las importaciones, ¿sí? Entonces, 3.200 menos 1.700 me da que tenemos exportaciones netas por 1.500, ¿sí? Esto es equivalente a que yo diga que es un superávit comercial de 1.500, ¿sí? Si yo hablo de superávit comercial, quiere decir que las exportaciones son mayores a las importaciones, ¿sí? Si hablara de déficit comercial, estaría hablando de que las importaciones son mayores a las exportaciones, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que terminé de armar la cuenta consolidada, lo que me queda hacer es calcular el PBI a precios de mercado, ¿sí? Vamos a estimar el Producto Bruto Interno a precios de mercado.
Entonces, sumamos todos los componentes del debe, ¿sí? Vemos que nos da 17.080, perdón, y que del lado del haber voy a tener que llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, si sumo, si sumo todos los componentes del consumo, del gasto del gobierno, los componentes de la inversión, más las exportaciones netas, llego que el PBI a precios de mercado es igual a 17.080. ¿Ok? Con esto ya puedo contestar la consulta de cuánto ascendía el Producto Bruto Interno a precios de mercado. ¿Alguna duda respecto del armado de esta cuenta? ¿Quedó claro? Bueno, igualmente esto va a ser cuestión de práctica. Es la primera vez que estamos haciendo el ejercicio, así que, bueno, después van a tener otros ejercicios con más cuentas o con menos cuentas para ir registrando, ¿sí? Bueno, fíjense que también nos están preguntando cuál es el PBI a costo de los factores, ¿sí? PBI a costo de los factores, ¿sí? Entonces, el PBI a costo de factores, ¿sí? Va a ser igual. Vamos a poner así, que es igual al PBI a precios de mercado menos los impuestos indirectos, ¿sí? Netos de subsidios, menos TI menos TS. Acá, ponemos acá, TI menos TS, ¿sí? Acá lo ponemos en igual. Entonces, en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Es al PBI a precios de mercado que resolví, ¿sí? Que resolví recién, le voy a estar restando, ¿sí? Los impuestos indirectos netos de subsidio, ¿sí? Con lo cual, llego que el PBI a costo de factores es igual a 15.980. ¿Okay? Lucas. Entonces, sí. Perdón. No, lo que quería decir es que yo eso lo tendría que haber explicado qué significaba cada uno de estos conceptos. Ah, bueno, perdón. En la teoría, y no lo había explicado. No, continúa, lo seguí, después yo hago la aclaración de la teórica el próximo lunes. Ah, ok. Bueno, entonces. Eso, porque por ahí los chicos van a empezar a preguntar por qué se resta, por qué los impuestos indirectos, netos de subsidio están en el debe, en la cuenta consolidada. Bueno, eso yo no lo expliqué la clase pasada, y bueno, porque me olvidé. Y ahora estoy viendo y digo, bueno, lo voy a explicar la próxima clase en la forma teórica de todo esto. Ah, bueno, perfecto, no pero hay problema. Bueno, como estás diciendo, así ya lo tienen los chicos y después lo entienden. Claro, de última, bueno, ya tienen un proxy, digamos, de cómo empezar a calcular el PBI medido tanto a precios de mercado, ¿sí? Como a costo de factores, donde, como ven, la diferencia va a ser el cómputo o no de los impuestos indirectos netos de subsidio, ¿sí? Por otro lado, también... Disculpe, profesor. Sí. ¿Puede volver a aplicar la última parte? Sí, partiendo desde la ecuación esa que dice el PBI igual a costo de factores, de ahí en adelante no entendí nada. No, espera. Profe, hay un micrófono que no deja escuchar nada. Sí, por favor apaguen los micrófonos, lo que no vayan a hablar. Enciéndenlo cuando vayan a hablar.
No, lo que quiero decir es lo siguiente. Por ahora tomen nota lo que Lucas les está explicando en la ejercitación esta práctica. Acá hay algunos conceptos que todavía falta la parte teórica, que yo la omití, no lo dije en la clase pasada, y que la voy a decir bien en la próxima clase. Así que ahora, por ahora, tomen nota esto del costo de factores, ahora él va a hablar del producto neto, también tomen nota de eso en la parte práctica, y yo después explico ya con más detalle qué significa desde el punto de vista teórico todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, igualmente repetimos que habíamos sacado el PBI a precios de mercado, ¿sí? Y para sacarlo el PBI a costo de factores, lo que estoy haciendo es al producto bruto a precios de mercado, es decir, a los 17.080, le estoy restando los impuestos indirectos netos de subsidio, ¿sí? Fíjense que acá escribí PBI a precio de mercado menos TI menos TS, que no es otra cosa que esta cuenta, ¿sí? que marqué acá, ¿sí? Entonces, si hago 17.080 menos 1.100, voy a estar registrando el PBI a costo de los factores, ¿sí? También, más adelante lo van a ver con Fernando, en vez de hablar de producto bruto, ¿sí? Se le podría estar preguntando cuál es el producto neto interno a precios de mercado, ¿sí? Entonces, la diferencia entre bruto y neto en cuestiones contables, a que ustedes que ya seguramente habrán hecho contabilidad 1, a qué es igual. ¿Quién me puede decir la diferencia entre bruto y neto? El neto es lo que te queda después de sacarle al bruto todo lo hay algo que le estoy que le estoy restando, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de cuestiones en términos netos. Bueno, lo que le vamos a estar restando en este caso al producto bruto interno van a ser las amortizaciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta va a ser el PBI, en este caso a precios de mercado, menos las amortizaciones, ¿sí? Entonces, si estimo el producto neto interno, lo que voy a estar haciendo es, a los 17.080 del PBI, le voy a estar restando las amortizaciones, que son iguales a 1.200. Con lo cual, el producto neto interno a precios de mercado, ¿sí? Me va a estar dando 15.880. ¿Sí? Entonces, la diferencia con el producto bruto interno es, con respecto al producto neto, es que estoy restando las amortizaciones, ¿sí? Este es otro significado, otra variable que vamos a poder estar teniendo en cuenta para la producción de las cuentas nacionales, ¿sí? También podría pasar, por ejemplo, que se pida que distinguir el producto neto interno a costo de los factores, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué haría? Haría el producto neto interno, ¿sí? a precios de mercado que resté recién, ¿y qué le sustraería para que sea costo de factores? Los Algo que impuestos ya hicimos. indirectos menos los subsidios. Los impuestos indirectos, correcto, ¿sí? Entonces, le sustraigo los impuestos indirectos, ¿sí? Y por lo tanto sería producto neto interno a precios de mercado, es decir, los 15.880 que calculé recién, menos los impuestos indirectos netos de subsidio, que son 1.100, ¿sí? Por lo tanto, el producto neto interno a costo de los factores sería igual a 14.780, ¿sí?
Pero bueno, el lunes, bueno, Fernando va a estar ampliando un poco más, le va a estar hablando de la diferencia y explayándose un poco más sobre la diferencia entre estos conceptos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda que haya quedado pendiente respecto del ejercicio? Esto, de cualquier manera, lo estamos grabando, lo vamos a subir a la plataforma, al Facebook, así que ya tienen los ejercicios. Tienen este es el ejercicio 6, tienen el 7 y 8 para hacer. Yo después les puedo enviar más ejercicios para que hagan el fin de semana. Y para después de Pascuas vamos a seguir con la ejercitación de análisis institucional, ¿sí? Cualquier cosa nos escriben a la plataforma, en Facebook, o por cualquier duda que tengan con la resolución de los ejercicios, ¿sí? Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el lunes, ¿sí? con la clase teórica de Fernando. Saludos, gracias. Chao, profe, hasta luego. Saludos. Chao, gracias. Saludos a todos. Tengan buen fin de semana. Adiós.